Trasfondo, con Constanza Santamaría. Un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Una ola de 22 homicidios en apenas 10 días en distintos puntos de la región metropolitana en Santiago ha vuelto a poner sobre la mesa el papel de las Fuerzas Armadas en la crisis de seguridad. El gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, ha insistido en que nos explica por qué se le pide cooperación a la comunidad, a los municipios, pero a las Fuerzas Armadas, dichos de él, que tienen equipamiento, tecnología e inteligencia, no les pedimos ayudas. Este llamado a los militares se suma además al de alcaldes que llevan meses pidiendo lo mismo, la participación de los militares al combate de la delincuencia. La Pintana, uno de los sectores más vulnerables de nuestra capital, se ha visto fuertemente afectada esta vez por esta nueva ola de homicidios. 7 de los crímenes han ocurrido en esa comuna. Pasamos una de las semanas más violentas de la que tenga memoria La Pintana, fue lo que escribió la alcaldesa de la comuna, Claudia Pizarro, en su cuenta de X. Quiero insistir en pedirle a nuestro gobierno de Chile que no nos vuelva a abandonar. Tenemos derecho a vivir en paz, ha sido lo que ha dicho la edil. Cuando se le pregunta al gobierno, concretamente a la ministra del Interior, por el despliegue de militares en las calles, ha dicho que como gobierno nunca hemos visto como algo negativo pensar en las Fuerzas Armadas como un recurso que puede apoyar la estrategia de seguridad. Era que no, las tenemos desplegadas, por ejemplo, en toda la macrozona sur y también en la frontera norte. Bueno, y aseguró que siempre ha estado disponible el gobierno a evaluar esa posibilidad, pero que esta medida solo se puede ejecutar si se declara estado de emergencia en la región metropolitana, algo que ni los militares, dice la ministra Toá, ni las fuerzas policiales consideran que esto sea una buena idea. Sin militares, los anuncios del gobierno son más policías en la calle. Decenas de funcionarios que, por ejemplo, estaban hasta ahora en tareas administrativas saldrán a patrullar en las próximas semanas. Según anunció también el presidente Gabriel Boric, recién hace pocos días se sumaron 500 nuevos policías al despliegue de seguridad en la región metropolitana. Esto es parte de un plan un poco mayor, un reforzamiento total de 1.669 carabineros para esta región. 900 corresponden a nuevos efectivos y 760 a reasignación. Pero esta misma semana supimos de la muerte de un carabinero mientras trabajaba como guardia privado en una discoteca, junto a otros 2 funcionarios que estaban haciendo lo mismo. Algo que está expresamente prohibido, pero más allá de la prohibición, que dicen que era un secreto a voces, que hay funcionarios que lo hacen, que trabajan como, uno podría decir, con un pituto para poder complementar su sueldo como funcionario policial, y que pone sobre la mesa la discusión de la precariedad en que se encuentran nuestros carabineros. ¿Cómo se enfrenta en este contexto, con estas herramientas, con estos funcionarios, la crisis de seguridad? Bienvenidos a Trasfondo. Conversamos hoy con 2 personas que conocen muy bien el mundo militar y el policial por dentro. Aldo Vidal, general en retiro de Carabineros y miembro de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y Transporte de Valores. Aldo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y Guillermo Paiva, general en retiro del Ejército y exdirector de inteligencia del Ejército. Guillermo, bienvenido. Connie, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero, quiero preguntar a Aldo, digamos como miembro de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada, de este caso y de esto que hemos sabido de funcionarios de carabineros trabajando como guardias de seguridad privado. ¿Eso es normal? ¿Es común y corriente? ¿Es como todos dicen, es un secreto a voces que los carabineros complementan sus ingresos trabajando como guardia de seguridad? Yo no lo normalizaría, yo no hablaría de algo que es normal. Yo me atrevería a decir que sí tenemos antecedentes, que desde hace mucho tiempo hay un grupo minoritario de carabineros que efectivamente busca algún ingreso adicional al sueldo que recibe por ser carabinero. Que es un sueldo bajo, porque eso es lo que uno, digamos, se pone sobre la mesa hoy día, ¿o no? Yo creo que en esto del sueldo hay varias miradas, porque, claro, si uno habla de un carabinero recién ingresado a la institución, recién egresado de la escuela, efectivamente va a ver que es un sueldo bajo. ¿Cuánto gana un funcionario policial recién salido de la escuela? Recién egresado creo que hoy día 800.000 pesos, 700.000 pesos. Pero ¿Era el caso de estos funcionarios? Estamos hablando de un sargento. Claro, yo conozco el lamentable fallecimiento del sargento que tenía 17 años de servicio, de acuerdo a lo que dicen los medios de prensa.
Y claro, cuando tiene 17 años es un sargento segundo, de acuerdo a la escala, también que lo veía ahí, yo hace 5 años que no estoy en Carabineros, veía que recibía algo así como 1.600.000 pesos. Entonces, claro, ahí uno dice, ¿es suficiente? ¿Ese sueldo debiera alcanzar para mantener una familia, 2 hijos, pagar escolaridad? Y aquí hay un tema bien relevante que tiene que ver con dónde están posesionados dentro de la estructura social los carabineros. Los carabineros uno los coloca normalmente en la clase media. Y como tal, no tienen los beneficios que tienen aquellos que están un poquito más abajo. No existen becas para los... No existe el subsidio habitacional. Entonces, claro que cuando quieren emprender, cuando quieren desarrollarse, cuando quieren entregar una mejor educación a sus hijos, se ven de una u otra manera tentados por esta posibilidad de llevar a cabo una labor adicional a la que hacen como carabineros. ¿Tú los entiendes? ¿Entiendes a estos funcionarios de carabineros que intentan complementar su sueldo trabajando en seguridad privada, algo que está completamente prohibido? Y quiero preguntarte además cuál es el fundamento de que esté prohibido. Yo puedo entender el interés de realizar otra actividad en sus horas libres, eso lo puedo entender, pero ellos tienen que entender que respecto a realizar actividades que están sujetas bajo la fiscalización de Carabineros, está prohibido, y lo saben desde un comienzo. Entonces, o sea, ¿ellos podrían, no sé, manejar un Uber? Tampoco. 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 Ya. Tampoco, porque está sometido al control de Carabineros. Claro. Mira, en realidad, ¿qué es lo que podrían hacer? La gran mayoría de las actividades en Chile están sometidas bajo el control de Carabineros. Entonces quedan pocos márgenes en los cuales se puedan desempeñar. Pero hay tareas, los Carabineros son muy hábiles en desarrollar tareas manuales, en desarrollar actividades también en lo que tiene que ver con la educación, trabajar en capacitación. Creo que eso es lo que va quedando finalmente para un carabinero, porque por sobre este interés que puedan tener y esta necesidad de trabajar paralelamente, está esta obligación, es que el carabinero es contratado, se forma, se le entrega una doctrina para que desarrolle actividades al interior de la institución. O sea, ese es su fin. Entonces, como que uno en el mundo ideal ve al carabinero como enfocado con todas sus capacidades y todo el tiempo a esta tarea tan demandante que es ser carabinero. Ya, y de ahí cuando uno ve, en este caso específico, uno de los carabineros, por ejemplo, estaba a las 4 de la mañana trabajando de guardia privado y entraba de turno a las 8 de la mañana. La pregunta que uno se hace es, ¿con qué capacidad, con qué claridad, con qué, digamos, descanso va a poder enfrentar las tareas que le requiere ser funcionario policial o no ser carabinero? Y ahí está el mejor ejemplo. O sea, ahí hay una irresponsabilidad. Claro, también. ahí está el mejor ejemplo, que hay actividades definitivamente que no las puede llevar adelante un carabinero en servicio activo. Y por el riesgo que demanda, porque se colisiona con la función que cumple, porque no va a tener el tiempo, la capacidad, el descanso necesario para poder volver al día siguiente a su actividad y desarrollarla en la forma que la ciudadanía espera. Guillermo, esto me imagino que, claro, es distinto el caso del ejército, pero en el ejército tampoco pueden trabajar en otra cosa. ¿Cómo lo ves desde el ejército este caso y lo que se está debatiendo en Carabineros? Bueno, de la mirada del ejército es una situación muy similar a que vieron los funcionarios de menor rango en Carabineros. No obstante, lo anterior no tienen tantas limitantes como sí tienen los carabineros. ¿Pueden trabajar tienen algunas limitaciones que están relacionadas con el empleo del armamento particular, con alguna actividad, bueno, reñida con la moral, como una institución permanente de la República. Pero en general... ¿Pero en qué trabajan? O sea, ¿existen los casos de militares que trabajan en otra cosa además de ser militares? Yo llevo 2 años fuera del ejército, pero yo conozco conocía casos de personas que trabajan como Uber. Ya. Eso se puede, a diferencia del caso de Carabineros. Hay limitantes que primero tienen que estar autorizados. Ellos tienen que hacer presente a su respectivo mando que tiene una condición avalado incluso por un informe social,
que amerita que pudiese tener algún tipo de actividad laboral. No obstante, el ejército, si tiene problemas sociales, lo va a ayudar, pero están menos restringidos de todas maneras que Carabineros para hacer actividades, emprendimientos, negocios. ¿Pero podría hacer labores de guardia privado un militar? No. ¿En ejercicio? No, porque no puede usar su armamento particular y menos puede ocupar el armamento de servicio. Ya, pero ¿y si fuera sin, porque el guardia privado de una discoteca, como en este caso, no está armado? No necesariamente. No puede estar armado. No necesariamente. No, entonces podría, o sea, solo porque no puede usar su arma o porque esa actividad no puede ser realizada por un militar en... Tampoco puede realizar aunque no porte armamento. Ya. Porque es una actividad que, como dijo Aldo, está controlada por Carabineros y de una u otra forma estamos ligados en el desempeño de funciones profesionales. Entonces, se evita que haya una contraposición de autoridades ante un evento circunstancial, un delito, una falta. Por lo tanto, tampoco no deberían realizar actividades. No digo que no la hagan, pero no deberían. Ya. ¿Y han habido casos? ¿Se ha sabido de casos que como este caso, digamos, donde encontramos a 3 carabineros? Lamentablemente, además, uno falleció, pero hay 2 personas que fueron dadas de baja por estar trabajando como guardia. Por lo menos yo no tengo conocimiento de que en el último tiempo haya habido algún caso. ¿Y en Carabineros hay otros casos así? Yo no recuerdo en este momento tan crítico. ¿No te ha tocado a ti tampoco desde las empresas de seguridad? Porque aquí también hay una responsabilidad de las mismas empresas que los contratan, ¿o no? Sí. Ahí está la responsabilidad. A ver. Mira, tenemos a partir de la pregunta que me hacía, recordé rápidamente un caso que ocurrió el año pasado venía un camión con carga valorada de mucha tecnología y era custodiada por una camioneta que iba detrás de este camión. Asaltaron el camión y mataron a las personas que iban en la camioneta. Y había un ex carabinero cumpliendo estas tareas. De guardia privado. De guardia privado. Actividad que aunque el carabinero estaba en retiro y resultó muerto, actividad que no debió haber estado haciendo porque esa seguridad que se prestaba a ese camión no tenía la formalidad que la norma exige. Y que afortunadamente, dicho de paso, ese puntualmente se va a corregir con la ley de seguridad privada que entra en vigencia el próximo año, porque fue uno de los casos que planteamos cuando discutimos que era necesario ver qué ocurría con esas cargas valoradas que venían, ¿cierto?, que se desplazaban y que la norma hasta hoy no permitía que se le prestara seguridad. Ya, y ahora entonces con la nueva ley, cuando entre en vigencia, sí se va a poder a ciertas actividades tener lo que se llaman los vigilantes, que son diferentes a los guardias de seguridad y van a poder estar armados, por ejemplo, cuando se custodia el traslado de dinero, o claro, en este caso que se estaba trasladando... Claro, hoy día lo que tenemos es lo que acabo de decir, que la norma no permite desarrollar algunas actividades de seguridad para determinados desplazamientos. No lo permite. Con la nueva ley lo que va a hacer es que le entrega esa responsabilidad a empresas que se declaren como obligadas. Las empresas obligadas, las empresas estratégicas, como en el caso de las empresas obligadas, como las sucursales bancarias, como las empresas de transporte de valores, el metro, lo valledor hoy día, son instalaciones, empresas que cuentan con autorización para tener vigilantes privados, que es la gran diferencia con el guardia de seguridad, porque este vigilante puede portar armas. Claro. ¿Y cómo se va a generar esta diferenciación? Lo que trae la ley es establecer riesgos. Ahora se definen los riesgos. Si una actividad determinada está catalogada como de alto riesgo, entonces es muy probable que se le incorpore este tipo de servicios con este tipo de componentes. Ahora, más allá del tema puntual, yo decía en la introducción que esto ponía sobre la mesa también como un cuestionamiento de si tenemos suficientes carabineros, si es que están capacitados, si tienen los recursos suficientes para ser ellos
y solamente ellos lo que se hagan cargo de la crisis de seguridad. Y ahí es donde entra la pregunta de, ¿no será necesario ir a reforzar a estos carabineros? No estoy diciendo que lo que haya pasado con, con estos 3 carabineros sea generalizado, pero sí pone sobre la mesa o deja en evidencia una cierta precariedad de los carabineros. Entonces, ¿no será el momento de sumar a los militares en algunas labores de seguridad, Guillermo? Mira, Connie, es un tema bien delicado. Primero hay que partir de la premisa de que si la autoridad política del país, el presidente de la República, lo ordena, los militares tienen que cumplir la orden, porque son una institución jerarquizada, disciplinada, no deliberante. Y ahí entra el estudio caso a caso, en el sentido que el rol del ejército, de las Fuerzas Armadas, mejor dicho, es la defensa de la patria. Por lo tanto, no tienen la preparación, el equipamiento, el armamento es completamente distinto al armamento que ocupa una fuerza policial. El armamento que emplean las Fuerzas Armadas es de una vasta y gran letalidad. Un proyectil que sale después de la boca del arma puede ser denominado un proyectil, una bala loca, y tiene un alcance de 400, 500 metros perforante que puede pasar a través de una muralla, a través de cualquier material que no sea consistente. Entonces hay que ser muy responsable cuando se pide el apoyo de las Fuerzas Armadas en labores de orden público. Yo personalmente, después de haber sido director de inteligencia, también me tocó ser comandante del Comando Conjunto Norte, en donde sí hay trabajo conjunto por el decreto 265, pero son completamente distintos los apoyos. En el decreto 265 en el norte, los apoyos son, y de acuerdo a lo que está dispuesto en ese decreto y autorizado incluso por la Contraloría General de la República, apoyos en cuanto a transporte, tecnología y logística. Incluso el dictamen que sacó la Contraloría en su oportunidad dispone tácitamente que se prohíben las actividades de tipo operativo por parte de la Fuerza Armada. O sea, los militares que están en la frontera no están armados. Sí, están armados. ¿Y pueden usar sus armas? Pero efectivamente, la amenaza es distinta. No es orden público. En la frontera es soberanía, es control de ingreso al territorio. El control de orden público es urbano. Y ahí está el problema, porque el problema es que sea urbano. Estoy pensando en los carabineros, los militares, las Fuerzas Armadas en realidad, porque son no solamente los militares que están desplegados en la macrozona sur, donde hay un estado de excepción que sabemos ya lleva, no sé, más de 2 años, ¿cierto? Y ahí, entonces, ¿por qué ahí sí es posible y no en la región metropolitana? Lo que hace la diferencia es que sea un sector urbano densamente poblado versus un sector rural. No marca la diferencia. La diferencia es la regulación y un concepto muy importante que se llama la regla de uso de la fuerza. Para el empleo de la unidad en la macrozona sur y con el cumplimiento del decreto 265 en el apoyo carabinero de la frontera, hay claramente establecida la regla de uso de la fuerza, las cuales no están presentes, en este caso, para la figura de la defensa o protección de la infraestructura crítica. Todavía no está claro cuál va a ser la visión puntual. Es una ley que se incorporó a la reforma constitucional que permite, ¿cierto?, el apoyo, pero cuando habla de infraestructura crítica es muy vaga, es muy genérica, no tiene el detalle. Yo aquí quiero hacer un ejemplo y una comparación. Esas son las famosas RUF. Exactamente. Que, digámoslo, están en la comisión en la Comisión de Defensa del Senado y llevan su buen rato ahí un poquito paradas. Lo mismo pasa con el proyecto de ley de infraestructura crítica. Los dos están en la Comisión del Senado digamos, la Comisión de Defensa del Senado, y lo que ha dicho, por ejemplo, la ministra Toá es que sin el proyecto de infraestructura crítica no es posible recurrir a los militares. Efectivamente, un respaldo legal. ¿Lo encuentras que está en lo correcto la ministra? Exactamente. Y yo te decía, un ejemplo muy claro de cómo y cuándo las Fuerzas Armadas pueden ser ocupadas es una situación que acabamos de vivir ahora recientemente con ocasión de la inauguración de la actividad fluvial en el río Sena en París, en donde una unidad militar de 800 efectivos asumió la responsabilidad de darle protección a esa zona crítica del río Sena. Pero fue una actividad que tenía primero respaldo legal,
tenía reglas de uso de la fuerza, había coordinación, habían principios que estaban claros y no se improvisó nada, se estudió mucho, con mucha anterioridad, qué es lo que se iba a hacer y dónde se iba a hacer. Ya, pero cuando uno ve, tomando el mismo ejemplo de París, si uno pasa, por ejemplo, por el aeropuerto de París o por las estaciones de trenes europeas, no en todas, pero uno se encuentra con militares, armados como militares, con armamento de guerra, custodiando esos lugares. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo acá en Chile? Porque ellos tienen el respaldo legal y tienen reglas de uso de la fuerza. Ya, o sea, aquí el problema es no tener esos dos proyectos de ley que están todavía en la Comisión del Senado. Exactamente, como toda actividad tiene que estar normada, porque efectivamente, si no costaría mucho que la autoridad militar dispusiera un patrullaje, pero ¿qué pasa en casos de...? ¿A qué le temen los militares? Porque cuando uno, tal vez el temor no es la palabra adecuada, no les gusta a los militares, pero digamos, el no tener ese marco legal, ¿a qué se arriesgan? Bueno, todos hemos visto a las penas del infierno, producto de un empleo que no está acorde a las disposiciones, a uso de la fuerza, mal uso de la fuerza, violencia excesiva, un montón de cosas que no están normadas. Y ahora, si tú me preguntas a qué le temen, yo diría que no le temen. Pero el militar también es padre de familia, es dueño de casa, es un hombre que tiene una responsabilidad civil con su familia. Por lo tanto, debe tener un respaldo que no se lo debe dar él en la institución, se lo debe dar el Estado. La responsabilidad de que una persona actúe en los marcos legales es del Estado, ni siquiera de las instituciones. Ya, ahora desde el otro lado, Aldo, desde el lado de Carabineros, que son los que tienen el deber de defender el orden público y de la seguridad pública. ¿Es necesario, creen, desde Carabineros, tú crees que es necesario pedirle el apoyo al ejército o Carabineros se la puede, entre comillas, como institución? No, yo creo que quiero creer que la institución ha asumido que no puede sola. Yo quiero creer que hoy día las demandas en términos de seguridad son tan altas que definitivamente solo la prevención, solo las tareas investigativas que lleva adelante la Policía de Investigación y Carabineros no son suficientes, si está a la vista. Entonces, nosotros hemos hablado en algún minuto de la necesidad de esto del macrosistema de seguridad. En Chile debe haber un macrosistema de seguridad que incorpore, evidentemente, con una responsabilidad mucho más alta, la seguridad pública, compuesta por Carabineros e Investigaciones, pero que detrás de ello esté la seguridad municipal. Hay que potenciar la seguridad municipal. Ya voy como parte de todo un ecosistema. Exactamente. Y detrás la seguridad privada, que hoy día definitivamente este gobierno ha sido bien categórico en definir que los privados tienen responsabilidad y las tienen que asumir. Entonces, tenemos esto que hay que fortalecerlo, que hay que darle un marco teórico, que hay que hay que potenciar principalmente la seguridad municipal. Y por sobre esto, lo que tú planteabas respecto a los militares. Efectivamente, hoy día uno escucha ya transversalmente el interés porque los militares asuman un rol mucho más activo en tareas de seguridad. Pero cuando la gente lo pide, se imagina al militar solo en esta tarea más bien disuasiva. Pero hoy día, lamentablemente, la seguridad no solo se basa en disuasión. O sea, hoy día tenemos bandas criminales que están dispuestas a portar armas de alto calibre y usar esas armas. Entonces, efectivamente, el militar no va a estar para disuadir, va a tener que enfrentar esto. Y si no tiene este marco normativo que lo respalde, que efectivamente permita que cuando tenga que usar su arma esté detrás un Estado defendiéndolo, necesita que eso de alguna manera esté respaldado. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta.
100.5. Ya, porque uno piensa que efectivamente el crimen organizado que tenemos hoy día, las bandas criminales, los casos de homicidios que hemos tenido, son enfrentamientos entre bandas, muertes que no son de un disparo, sino que son acribillamientos de, no sé, 100 disparos hubo uno durante los últimos días. Claro, sería lo lógico, uno piensa desde la ¿cómo se dice?, del sentido común, que ese nivel de armamento y de fuerza que supera con creces lo que tiene Carabineros podría ser enfrentado de mejor manera por los militares, o no están para eso los militares. No, bueno, lo dijo hace algún tiempo atrás el comandante en jefe del ejército. Es desvirtuar el rol. El rol del ejército de Fuerzas Armadas es completamente distinto. A lo mejor incluso entregando algo podría hacerse actividades de seguridad, pero de ahí a entrar en el delgado espacio de mantener o recuperar el orden público, ninguna posibilidad. Una, como te decía anteriormente, por el entrenamiento, la doctrina de empleo de las unidades de las Fuerzas Armadas, del ejército en particular, que conozco a fondo, el calibre y la letalidad del armamento. O sea, si alguna autoridad dice yo respaldo el accionar del ejército y no obstante tenga una letalidad de alto grado, yo asumo una responsabilidad, lo respaldo en caso de que haya una bala loca, que muera un inocente que estaba a 300 metros del lugar en que fue el incidente, conforme. Pero que haya el respaldo. Que eso no ha habido. No existe. No existe. No ha habido de ningún gobierno que ha enfrentado lo vimos en actividades relacionadas con el estallido social. Hay varios uniformados que en cumplimiento de lo que ellos creían que era correcto, están hoy día presos. ¿Cuántos hay presos? Hasta donde yo recuerdo hay 2 o 3 oficiales y como 3 o 4 suboficiales. ¿Y de manera que ustedes creen que es injusta? Estaban cumpliendo lo que en su momento se les ordenó. Y el militar cumple las órdenes. Efectivamente, uno tiene que pensar antes de cumplir una orden. Pero en esa oportunidad, la orden era mantener el orden público. Ya, y si existiera, pongámonos en la situación, en la tesis de que existe el marco legal, porque están además, son proyectos de ley que debieran en algún minuto ser aprobados, que existe el marco legal de infraestructura crítica y de reglas del uso de la fuerza. ¿Debieran entonces, con ese contexto, sí recurrir a los militares? Como te dije anteriormente, ¿en qué labores? En labores de seguridad. ¿Qué significa eso? Seguridad, patrullaje, presencia, como bien decía Aldo. Disuasivo. Un rol disuasivo es eminentemente lo que mejor hace los militares en tiempo de paz, disuasivo. Pero de ahí a entrar al delgado hilo de control del orden público, recuperar el orden público cuando llega a un lugar en que el orden público se quebró. No tienen los conocimientos, la práctica, el equipamiento, no tienen nada para enfrentar una turba que está haciendo desórdenes, que está vandalizando un centro comercial. No tienen la capacidad, la capacitación. La capacidad la podrían tener porque tienen la fuerza, pero no tienen lo principal, que es el respaldo. Ya, y ese rol disuasivo y de patrullaje, ¿es lo que hacen en la macrozona sur? En la macrozona sur, una de las actividades que hacen es patrullaje. Pero están protegidos por la ley. Cuando han sido atacados con armas de fuego, ellos pueden repeler la acción. Porque están en bajo un estado de excepción. Y la clara diferencia, que en el estado hay un estado de excepción, que es el respaldo legal, constitucional, que avala su presencia, su accionar, en donde también hay reglas de uso de la fuerza, que tienen gradualidad, proporcionalidad, mando, planificación, montones de cosas que en el detalle tienen la herramienta para hacerlo. Ya, y entonces, uno podría pensar, también hay voces que piden que se decrete estado de excepción en la región metropolitana, precisamente para... la ministra toda ha dicho que no se reúnen las condiciones. Incluso han dicho que los mismos militares, que el mismo ejército dice que no es una buena idea, pensando en que, y ahí venimos a la diferencia de la macrozona sur, donde es una zona rural, donde poner o meter a los militares en una población donde hay enfrentamiento no es buena idea, aunque sea bajo un estado de excepción. Bueno, efectivamente se desvirtúan dos cosas. Primero, el estado de excepción ya no es tal porque pasa a ser un estado de normalidad, que hayan militares custodiando el orden público. Eso es lo principal. Y segundo,
efectivamente yo concuerdo que en la región metropolitana sería impracticable decretar un estado de excepción, y aparte las fuerzas militares en presencia tampoco darían abasto, sería un pequeño aporte a la presencia que hace Carabineros. Y esto lo vimos durante el estallido social y después posteriormente en la pandemia, que mucha gente decía, pero ¿cómo es posible? Los militares no están en la calle. Sí. Y estábamos con el 100% de los medios disponibles, porque uno no puede dejar de hacer lo que tiene que hacer. O sea, querían que dejáramos los cuarteles vacíos, que dejamos de hacer instrucción, mantenimiento. No, imposible. ¿Estás de acuerdo con Aldo, con lo que dice Guillermo? Sí, yo creo que ese es un buen punto. ¿Qué capacidad hoy día tiene el ejército para estar en el norte de Chile, para estar en la zona macro sur, que es muy demandante, y además para incorporarse en una tarea en la región metropolitana? Creo que yo no conozco los números en términos de cantidad de contingente, pero he escuchado, puede que sea una información desmentible, que para cubrir los servicios en la zona macro sur, inclusive tienen que venir contingentes de Punta Arenas. O sea, claro, hay una gran demanda y hay un gran esfuerzo por parte de las Fuerzas Armadas para poder dar respuesta a esas instancias. ¿Cuánto más podrían entregar aquí en la región metropolitana y cuál es el efecto que podría tener, considerando que no va a ser un número, quiero creer que no va a ser un número considerable de militares moviéndose por la región metropolitana? Ya, por lo tanto, tú, Aldo, tampoco coinciden en que esa sería una buena idea, decretar estado de excepción en la región metropolitana. Pero ambos coinciden en que si es que hay una regla, una ley de infraestructura crítica, sí podría ser una buena idea sumar a los militares en lugares que sean definidos como infraestructura crítica, de terminales de buses, aeropuerto, el metro. O sea, si se pudiera focalizar, desde mi mirada, si se pudiera focalizar muy bien, si esta instalación, ¿cierto?, con toda esta espalda en términos normativos que es necesaria, se pudiera definir muy bien la tarea, la zona donde van a prestar servicio, quizás pueda tener un efecto dependiendo cuál es la demanda. O sea, ¿para qué lo queremos? ¿Por qué lo queremos ahí? ¿Cuál va a ser el efecto? ¿Cuánto va a disminuir el problema que hoy día tenemos? Creo que eso es importante porque cuando aparecen autoridades, ¿cierto?, solicitando medidas, estas medidas rimbombantes, que suenan bien, pero que tal vez pero que no tienen, muchas veces no tienen la profundidad, el estudio, la definición para poder decir si esto realmente va a resultar. Estamos conversando con Aldo Vidal, general en retiro de Carabineros, miembro de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y Transporte de Valores, y Guillermo Paiva, general también en retiro del Ejército y exdirector de inteligencia del Ejército, aquí en Trasfondo. Guillermo, tú ponías sobre la mesa el tema del estallido social y quiero preguntarle a los dos, ¿cuánto afectó lo que ocurrió en el estallido social, que, como tú dices, hay funcionarios, hay miembros del Ejército que terminaron y que están presos y con procesos, también en el caso de Carabineros? ¿Qué se sacó en limpio de eso? A partir de esa experiencia, si eso es lo que justifica que hoy día exista esta reticencia, por ejemplo, por parte de los militares a entrar en el orden público y también por parte de Carabineros a veces. Bueno, una de las grandes experiencias que vivimos mientras yo estuve en servicio activo y que se hizo presente fue sacar la conclusión de que el Ejército no estaba preparado para salir a la calle. Inclusive tuvo toda la razón lo que dijo en su oportunidad el ex comandante en jefe, el general Ricardo Martínez, quien lo dijo claramente: yo voy a salir con mi gente cumpliendo la orden del presidente de la República. Pero siempre se dijo que el Ejército en particular no estaba preparado para afrontar un problema de esa magnitud y de ese tipo, de esas características. ¿Y cuál era la orden del presidente de la República en ese minuto? Bueno, en su momento se decretó el estado de excepción que asumió el actual comandante en jefe del Ejército, General Turriaga, en la región metropolitana, y efectivamente salieron las tropas a la calle por un periodo acotado. Ya, pero para entender bien, los que somos, digamos, civiles y no entendemos tanto cómo funciona el Ejército, ¿con qué misión, con qué orden? Porque ustedes trabajan con órdenes y cumplen órdenes. ¿Con qué orden salieron a la calle? La misión era mantener el orden público. Fue un fracaso.
no pudimos, no estamos capacitados, no tenemos restituir el orden público, porque no había mucho orden público. Ya se había roto el orden público, sí. Y en algunas partes los patrullajes a lo mejor lo pudieron mantener. Pero la disuasión aquí es súper importante, y cuando ya hay un desmán desatado, que están saqueando un supermercado, locales comerciales, la presencia policial no hace más que inclusive exacerbar el ánimo de las personas que están cometiendo estos ilícitos, sabiendo que la respuesta militar, aparte de ser presencial, va a ser muy limitada, porque no les van a disparar por estar robando. Y está bien que así ocurra. Está bien, muy bien. Me imagino que cuando salen los militares en ese momento a restituir, con la orden de restituir el orden público, también se les dice de pasada y tiene que ser bajo cierta proporcionalidad, y que hay que tener también, me imagino, las consideraciones del respeto a los derechos humanos, el respeto a la protesta cuando es pacífica, etcétera. No, efectivamente hay una serie... ¿Por qué fue un fracaso? Voy a ir un poco antes. Hay una serie de disposiciones que marcan la gradualidad, la proporcionalidad, el respeto a los derechos humanos sobre todas las cosas. Pero fue un fracaso, como te digo, porque no se logró el objetivo de recuperar el orden público. ¿Coinciden en que fue un fracaso? ¿Y qué pasó con Carabineros ahí? Yo creo que el estallido social, a partir del estallido social hay un antes y un después en Carabineros de Chile. Creo que... ¿Por qué? Porque lo que se vivió, como lo dice Guillermo, lo que se vivió era una situación que nadie pudo haber predecido. O sea, era imposible poder creer que Chile estaba de una u otra manera convertido en violencia. O sea, lo que había aquí era un caos, absolutamente. Y Carabineros no estaba preparado para eso. O sea, para que en todos los lugares de Chile, en toda la región metropolitana, existiera ese vandalismo, ese interés de dañarlo todo, quemarlo todo, era muy difícil. Y no solo esto se trasladó a la calle, sino que esto también, después vinieron los ataques a los cuarteles policiales. Yo lo viví desde afuera, yo ya no estaba en Carabineros cuando llegó el estallido social, para bien o para mal, porque a ratos esa impotencia de ver, ¿cierto?, esto que no se podía controlar, también me habría gustado intentar haber contribuido en algo con mi experiencia. Mi última destinación fue jefe de la zona control de orden público, o sea, conozco muy bien. ¿Y qué se hizo mal ahí entonces? Es que yo creo que no es que las cosas se hayan hecho mal. Yo creo que los carabineros no tuvieron alternativa respecto a cómo controlar lo que había en términos de violencia. O sea, hicieron el trabajo como lo han hecho históricamente, gradualidad, ¿cierto? Gradualidad en términos de ir de a poco tratando de contener y finalmente... Ya no había cómo. Yo recuerdo haber escuchado, mito o realidad, que el disuasivo químico se había acabado en todas las unidades policiales en un momento determinado. O sea, ¿cuánto habrá sido la demanda para tratar de esa manera mitigar los problemas que ocurrían, lo que estaba ocurriendo con el comercio? Era impresionante, los supermercados saqueados, lo que estaba pasando en las estaciones de metro. ¿Y qué lecciones se pueden sacar o podemos sacar a partir de esta experiencia para la crisis actual, que es otro tipo de violencia, es otro tipo de inseguridad, o no? Estamos hablando de crisis, de bandas organizadas, de narcotráfico, de crimen organizado, de poder de fuego altísimo, asesinatos que están en aumento, por lo menos en la región metropolitana no han podido disminuirse a diferencia de algunas otras regiones del país. Yo separaría, yo quiero creer que la crisis que se vivió con el estallido social fue una crisis, comillas, política, que finalmente el costo lo pagó Carabineros de Chile. En cambio, esto que vivimos hoy día es un problema que tiene que ser resuelto no solo por Carabineros de Chile. Yo creo que hoy día el esfuerzo tiene que estar puesto en todas las instituciones que tienen de una u otra manera algo que decir con los temas de seguridad. ¿Qué pasa con los procesos, ciertos, judiciales? ¿Qué pasa con las condenas? ¿Qué pasa con el trabajo que se hace al interior de las cárceles? Hoy día yo creo que eso no tiene
no hay cómo explicar un botón de muestra, por ejemplo. ¿Cómo se explica que solo el 8% de la cantidad de detenidos, ¿cierto?, que inicia un proceso judicial recibe una condena? ¿Cómo se explica que de estos 20 detenidos a partir del caso Brinks, ya en menos de 10 días en la cárcel ya tenían comunicaciones telefónicas desde la cárcel hacia afuera? O sea, los sistemas que tenemos, que de una u otra manera tienen que venir a apoyar la función preventiva y todo lo que tiene que ver con la seguridad en Chile, porque todo está vinculado, creo que hay algo más que hacer. No solamente, digamos, en términos de más carabineros. Esto no tiene que ver solo con hoy día con la prevención, con la mayor cantidad de carabineros, con las tareas investigativas. Sí, son muy importantes y hay que seguir perseverando en esto. Pero aquí hay otros actores que son muy relevantes en donde también hay que tratar de fortalecer ese trabajo. Ya. ¿Y Guillermo? Yo no puedo estar más de acuerdo en Aldo, sobre todo en el después. ¿Ya? Porque como muy bien decía Aldo, efectivamente aquí nos estamos dando cuenta de cosas que suceden después de realizado los ilícitos, los crímenes, todas estas cosas que van contra la sociedad. Yo le daría un énfasis al antes. ¿Y a qué me refiero con el antes? Mejorar la inteligencia. La clave para poder lograr un efecto positivo mediante la desarticulación de bandas criminales, de organizaciones criminales, narcotráfico, trata de personas, venta ilícita de cualquier cosa, parte por tener un organismo de inteligencia robusto. Que no lo tenemos conjunto. hoy día. Hoy día no existe. El ANI no es eso. Me va a perdonar el ANI, sí, pero yo creo que no tiene actividades operativas. La ANI se nutre de la información residual que le entregan el resto de las direcciones de inteligencia. Y yo creo que no hay confianza. ¿No hay confianza en entre los organismos de inteligencia y la comunidad de inteligencia? Ya, porque ¿qué pasa? Cuando un organismo de inteligencia entrega una información, me pasó a mí como director de inteligencia, pedían el nombre de la gente que obtuvo la información. Lógicamente, amparado por la inteligencia no se puede. No. Lo que tenía que hacer la fiscalía, etcétera, o quien haya recibido la información, era entregársela a la ANI, en este caso, que era el organismo que hacía de organismo rector, para que ella hubiese dispuesto a judicializar. Las pruebas que obtiene, en este caso, la inteligencia militar, no son judicializables. Son informaciones que deben ser recopiladas o profundizadas por la justicia o por organismos policiales. Ya, ¿y podría ahí haber una forma de apoyo más activamente de las Fuerzas Armadas, del Ejército, a través de la inteligencia a la labor de seguridad? Podría ser. Yo no lo descarto, pero yo partiría por... ¿Hoy día no se hace eso? Desconozco, yo hace 2 años pero que ¿cómo estoy... funciona cuando hace 2 años? En mi tiempo teníamos reuniones permanentemente en la Agencia Nacional de Inteligencia con todos los directores de inteligencia, la Fuerza Armada, Carabineros, Investigaciones. ¿Quiénes son los que tienen mejor inteligencia hoy día en Chile? Son distintas, no se puede hablar de mejor o peor, cada cual en su rubro. Los marinos son buenos en la inteligencia naval, la Fuerza Aérea en la inteligencia del aire, el Ejército en la terrestre. Carabineros en la policial, en la delictual, la investigación igual. La inteligencia de gendarmería también es buena porque está dentro de las cárceles. Sí, pues de hecho se ha subrayado que hay varios casos en investigación que salen de la inteligencia del interior de las cárceles y se ha podido, detectar algunos delitos que estaban siendo planificados. Pero aquí falta entonces una especie de coordinación mayor entre todos los departamentos de inteligencia. Falta coordinación, faltan medios. Ya. Como te dije anteriormente, medios para poder hacer esa inteligencia. Agentes de campo para buscar la información. La Agencia Nacional de Inteligencia no tiene agentes de campo, no tiene gente que busque la información, se nutre de lo que le entregan. Y eso para mí es muy poco. Ya. ¿Y el Ejército sí los tiene? Las instituciones que tienen servicio de inteligencia tienen agentes de campo. Por eso, entonces, perdón que sea insistente en ese punto, pero ahí podría sí haber, cuando se habla del apoyo de las Fuerzas Armadas, de los militares, ese apoyo que algunos dicen no tiene que ser solamente no tiene que ser que vayan los militares a la población, sino que en apoyo tecnológico, en apoyo con inteligencia. Ahí podría sí haber un camino. Es que ese camino existe, que se llama información residual. Todo lo que los organismos de inteligencia en su amplio espectro obtienen, la información residual es la que a ellos como institución no les sirve. Ya, pero hay algo que no está funcionando ahí. Confianza.
Ya, ¿no es la ley de inteligencia que también está en el Congreso? ¿No va a solucionar eso? No, aquí yo creo que parte por que hayan mayor confianza entre los organismos de inteligencia y que se respalde su accionar. Y que, como te digo, lo principal en este caso, respecto a la ANI, es que se leen medios de búsqueda, agentes de campo. No puede la ANI estar sujeta a los medios de prensa abierta. No, tiene que tener gente que busque en la profundidad. Si no, no. Ya, para terminar, estamos a puertas de las fiestas patrias. Viene un feriado extra large, como se ha llamado. 5 días libres. Hay gente que incluso se va a tomar toda la semana y por lo tanto, y esto produce un temor fundado en que podemos tener otra ola de homicidios, porque las 2 últimas olas de homicidios tienen que ver con fines de semana largos. El último el 15 de agosto, el anterior a finales de junio, donde también hubo más de 15 fallecidos. ¿Qué hacemos? Si ustedes estuvieran a cargo o si tuvieran que decirle algo, una recomendación, cada uno desde su propio expertise, desde Carabineros, desde el Ejército, a las autoridades que tienen a cargo su seguridad, ¿cómo se enfrenta? ¿Qué se puede hacer distinto? Porque hay quienes sostienen, bueno, usemos a los militares para este fin de semana en algo, con algún tipo de excepcionalidad. Guillermo. Yo lamento tener que decirte que en el corto tiempo que resta aquí a la celebración de las fiestas patrias, no hay un periodo de tiempo que permita al menos siquiera pensar en emplear a las Fuerzas Armadas en actividad del orden público. No hay tiempo para planificación, no hay tiempo para conocerse, no existe. Yo lamentablemente tengo que ser bien honesto, no puede las Fuerzas Armadas ahora para el 18, no pueden hacer nada. O sea, las autoridades, los políticos que están pidiendo eso, están vendiendo humo. Y mucho humo. Estamos ahogados con tanto humo. ¿Aldo? Yo, o sea, es triste decirlo, pero que aquí el trabajo duro se lo van a llevar todos los carabineros que prestan servicio en Chile. Van a tener que redoblar esfuerzos aún más de los que hacen hasta el día de hoy. Van a tener que generar mucho los mandos, muchas estrategias operativas de tal manera de cubrir aquellas zonas que son mucho más vulnerables o muchas zonas que están más expuestas, digamos, a la comisión de delitos. Va a haber que definir muy bien cuáles son los delitos que se van a generar con mayor, se van a marcar aún más en estos días. Y yo trabajaría, si fuera autoridad administrativa, yo trabajaría mucho la prevención, invitando a la comunidad, invitando a la ciudadanía a tomar muchas medidas de prevención. Porque hay si cualquier fin de semana del año tenemos 8 homicidios, 7 homicidios, los más críticos, digamos, bueno, también tenemos que asumir que ese riesgo está latente para fiestas patrias y que por lo tanto no me tengo que sobreexponer. Yo creo que eso. Pero coincide con Guillermo que no hay ni una posibilidad de recurrir de aquí a las fiestas patrias al apoyo de los militares. Yo lo veo difícil, así como Guillermo lo menciona, que él conoce mejor su institución. Yo lo veo difícil porque estas cosas se tienen que planificar con tiempo, porque estos demandan, ¿cierto?, toda una logística, hay que designar gente, hay que estructurar servicios que habitualmente se hacen y no se pueden de la noche a la mañana llevar adelante irresponsablemente. Aldo Vidal, general en retiro de Carabineros, Guillermo Paiva, general en retiro del Ejército. Muchas gracias a los dos, gracias por participar en esta conversación y por además ayudarnos a, como de alguna manera, poner la pelota al piso, porque se piden muchas cosas, se dicen muchas cosas, pero uno no sabe y claramente hay muchas de ellas que cuando se piden sin saber si realmente es posible o no. Así es que muchas gracias a los dos. Gracias a ti. Gracias a ti por la invitación. Y muchas gracias a ustedes que están escuchándonos y viéndonos en Trasfondo. Los invito a revisar todos los capítulos en Spotify, también en pauta.cl/podcast. También todos los domingos a las 9 de la mañana puedes escucharlo en la 100.5. Muchas gracias y nos encontramos en un nuevo capítulo de Trasfondo. Trasfondo con Constanza Santamaría. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.